Bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa noche. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Amén. Nos ha concedido una noche más, un jueves más para juntos estudiar la palabra del Señor. En el libro de San Mateo capítulo 13 vamos a leer desde el verso 7 hasta el 22, 23. Me dicen amén cuando todos tengan ya la cita mencionada. Amén. 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 ¿Qué tal si leemos todos? Yo leo un versículo, usted lee otro. Lo hacemos en voz alta, ¿ya? Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que dice Isaías, que dijo, de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percebiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. fue sembrado en espíritu, es el que oye la palabra, pero al valle del siglo y los años ahora se hace infructuosa. Todos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito Padre Celestial, damos gracias por su palabra leída esta noche. Mi Dios, háblenos a cada una de nuestras vidas. Aquí hay un pueblo hambriento, sediento de su palabra, sediento de conocimiento de su palabra. Dios mío, es lo que nos ayuda y nos hace perseverar en sus caminos. Que su Espíritu Santo ministre en esta noche el entendimiento de luz, mi Dios, a la mente, al corazón, y podamos retener esta palabra, discernirla en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Amén y amén. Amén. Tomen asiento los hermanos. Sonó un fuerte por ahí. Bueno, siempre que estoy en un culto, en una predicación, y ya vemos hermanos reunidos, pueden ser 3, 4, 5, ya vemos mucho más, por la palabra del Señor, nuestro Dios, sabemos que su presencia está aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén.
Porque si yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos en este lugar somos creyentes, seguidores de Cristo? ¿Cuántos somos? Amén. Hay la mano levantada, quiero ver quiénes somos creyentes, seguidores de Cristo. Todos, ¿verdad? Amén. Y cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿qué nos fue dado? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces entiendo yo que todos llevamos en nuestros corazones, en nuestra vida, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos motiva a congregar, a reunirnos como hermanos en un lugar o en la iglesia para juntos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y asimismo para escuchar su palabra, para aprender de su palabra. Entonces, entiendo yo que si la presencia de Dios está en este lugar, no hay lugar para otra cosa. Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Yo creo eso y por eso confieso que la presencia de Dios está aquí con nosotros. Amén. Bien. El tema de esta noche es el tema que está en el pasaje que hemos leído. Para la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Este tema se lo está viniendo, se lo está predicando en todo este mes, de una forma o de otra, porque la palabra del Señor la podemos interpretar cada semana, porque se actualiza cada vez que predicamos o estudiamos esta palabra, se actualiza sola. En otras palabras, el mensaje es nuevo, el mensaje es diferente, pero el sentido es el mismo, ¿no? O sea, el sembrador. Y en esta noche seguimos hablando sobre la parábola del sembrador. La pregunta es, ¿qué es una parábola? No sé si con ustedes estuve la primera noche que hablamos del sembrador. No. Bueno, ¿qué es una parábola? ¿Qué tenemos? Una ilustración, ¿verdad? Yo digo que la parábola, bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no?, acerca de lo que es una parábola, pero yo le he sacado una definición acerca de la parábola, quizás un poco distinta, pero que va a valer para lo que esta noche vamos a estudiar. Una parábola es una de las maneras de Dios para enseñar los misterios del reino de Dios, para decirme a mí, me lo tomo a mí, para mí, tómeselo para usted, para decirme a mí la condición espiritual en la que yo vivo. Amén. ¿Se escuchó, no? Ya. ¿Qué es una parábola? La parábola es la manera de Dios para decirme o enseñarme los misterios del reino, para decirme cuál es mi condición como hijo de Dios, cuál es mi condición como hijo de Dios o como tierra. Amén. ¿Somos o no somos tierra? Amén. ¿No? Nosotros somos tierra, ¿verdad? En un sentido figurado. Bien. En otras palabras, la parábola del sembrador describe el nivel espiritual de cada uno de nosotros. Si nosotros estudiamos las parábolas, todas las parábolas, en la parábola del sembrador es una enseñanza que va directamente al cristiano, a los discípulos, ¿no? Jesús la expresó a la gente inconversa, claro que sí, pero ellos no las pudieron entender, porque la parábola en sí fue dirigida a sus discípulos, para nosotros, porque a nosotros nos es dado a conocer los misterios del reino y nos dio a conocer por medio de parábolas. Jesús daba la parábola y también descifraba la parábola. Entonces, ¿qué hace una parábola? La parábola, en exclusividad con la parábola del sembrador, prácticamente describe el nivel espiritual de cada creyente. Amén. Amén. Tenemos la palabra que cayó en el camino, la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó en pedregales y la semilla que cayó en buena tierra, ¿verdad? Entonces, hay 13 tipos de creyentes, en otras palabras, o 3 tipos de personas que recibieron la semilla, pero el resultado mayor la vemos, la semilla que cayó en buena tierra. Amén. Todos sabemos lo que es una semilla, ¿verdad? Todos conocemos una semilla. Los del agro, la semilla del arroz, ¿no? El maíz, el frijol,
una pepa de mango, una pepa de zapote, en fin, creo que cualquiera conoce lo que es una semilla. Y qué mejor las personas del agro que trabajan y han trabajado en el campo, saben que cuando siembra un producto o la semilla, a la semilla para que pueda germinar o pueda ser útil, hay que regarla, ¿no? Sí. Hay que cuidarla, hay que protegerla, en este tiempo hay que abonarla y hay que estar al cuidado, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, mejor explicación la da un agricultor. Le cuento que hoy vengo haciendo un esfuerzo, he pasado toda esta semana bastante delicado cuestión de mi salud, pero aquí estoy. Bien, entonces una semilla va a crecer o se va a desarrollar independientemente en el terreno donde caiga, amén, o se la siembre, amén, hermanos. Una semilla va a crecer o se va a desarrollar independientemente en el terreno donde se la siembre. Entonces, ¿qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios o nuestro Señor Jesús en esta parábola? Estos temas, este versículo del sembrador, se lo ha escuchado muchísimo, ¿verdad? Se lo ha escuchado muchísimo, pero hoy lo vamos a aplicar de una manera un poco más espiritual, un poco más a fondo, ¿verdad? ¿A quién se refiere el Señor Jesús como tierra en esta parábola? Al hombre, ¿verdad? Al ser humano. O sea, así es. En otras palabras, el hombre es la tierra, nosotros somos la tierra. Y la semilla viene a ser la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que vino del reino de los cielos a la tierra. Esta palabra. Entonces nosotros somos la tierra y la palabra viene a ser la semilla que Dios, a través de Jesús, el que es el sembrador, la trajo. Perdón, hermano. La semilla, cuando cae en tierra, ¿qué necesita? ¿Qué tiene que suceder con la semilla para que la semilla germine? Morir, amén, tiene que morir. Si la semilla cae a tierra y no muere, no hay crecimiento, ¿no? La semilla se pudre, no sé qué sucede, pero total no funciona, no se da el crecimiento. Entonces tiene que morir cuando la semilla cae. Una vez que ya sale la matita, la semillita se pudre. Pero ya retoña, ¿verdad? Retoña, o sea, muere y retoña. Ese es un proceso que tiene la semilla cuando cae a tierra. Y yo creo que este proceso es con toda semilla, ¿verdad? Con cualquier tipo de semilla que cae. Y nosotros somos considerados al mismo tiempo como tierra, ¿verdad? Pero con una semilla que cae dentro de nosotros y que tenemos que morir, que está en nosotros y tiene que morir. ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros para que esa semilla comience a germinar? El pecado. Tiene que morir el viejo hombre. Amén. La vieja persona que había antes. ¿Por qué? Porque hay una semilla que fue sembrada, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace morir en nosotros? Es la palabra de Dios, la semilla sembrada. Es la que va a comenzar a retoñar. Y para que siga creciendo esta semilla, significa que nosotros tenemos que seguir alimentando esa semilla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra constantemente de Dios y vamos a tener crecimiento. Si no nos alimentamos nosotros con la palabra de Dios diariamente, esa semilla que está en nosotros va a quedar allí y no va a tener crecimiento. Yo quisiera que leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 37. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7.
Si alguien encontró y puede leerlo fuerte, Primera de Corintios 15, 37. No hay nadie, lo leo yo mismo entonces. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Amén. ¿Sí lo encontró, verdad? Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O de otro grano. ¿Por qué razón nosotros tenemos que morir? Morir al viejo hombre, morir al yo personal, morir al pecado, morir al mundo, morir a lo que el mundo nos ofrece. ¿Por qué? Porque lo más importante en la vida del ser humano no es el cuerpo, sino lo que está dentro de nosotros. Como lo dice el Señor aquí en su palabra, no es la cáscara lo que sirve, sino el grano desnudo. Cuando usted coge una semilla de arroz y usted se la mete a la boca, de seguro que no le va a saber bien. Medio raro, ¿verdad? Pero si usted le saca la cáscara y se mete el grano, aunque esté crudo, no esté cocido todavía, usted lo va a poder digerir. Amén. Entonces, no es la cáscara, sino lo que está dentro. Cuando venga Cristo a levantar a su pueblo, no es el cuerpo lo que se va a llevar, sino lo que está dentro de nosotros. La verdadera personalidad del ser humano no es lo que se palpa, no es lo que se ve, sino lo que está dentro de nosotros. Esa es la verdadera personalidad del ser humano. A veces nosotros, por desconocer, tendemos a decir o a calificar a las personas por lo que vemos, mas no por lo que está dentro de la persona. Decimos, fulano es una buena persona, fulano es una buena persona, la señora fulana, el señor fulano, porque hizo esto, porque regaló lo otro, porque es tal, cual, y es una persona diferente a las demás. Pero detrás de eso, vemos que esa persona, que supuestamente es caritativa, es bondadosa, es dadivosa, que da una apariencia falsa, se podría decir, porque después se encuentra que esa persona es adúltera, esa persona es mentirosa, esa persona es envidiosa, esa persona es codiciosa, esa persona tiene un sinnúmero de pecados, no podemos decir errores, sino de pecados que viven en ellos, ¿no? Que tienen una vivencia con ese pecado, esa maldad. Entonces, la verdadera personalidad no está en lo que vemos, sino en lo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Y eso quién lo puede ver? Solo Dios. Engañoso es el corazón y perverso, dice el proverbista, más que todas las cosas. Amén. Es más, la palabra del Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. Amén. Nuestro corazón es perverso. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos engañar. Cuando Dios nos dice en su palabra que debemos amar a nuestros enemigos, mire que Dios nos está dando una orden, porque no es algo que viene de un sentimiento. El amar a alguien no proviene de un sentimiento. El amar a alguien es una decisión, una determinación, amarlo, porque el amor viene de Dios. Nosotros no tenemos amor, pero Dios sí tiene amor. Él es amor, y de Él se desprende todo. Entonces, cuando Dios dice amarás a tu enemigo, imagínese usted amar a un enemigo. ¿Será fácil? ¿Verdad que no? Pero ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que está ocurriendo o puede ocurrir en la vida de cualquier creyente cuando la semilla cae en buena tierra. No sé cuánto tiempo tengan ustedes en el Señor aquí. Bueno, algunos hermanos yo los conozco de muchísimos años y están perseverando en el Señor. Eso significa que la semilla cayó en buena tierra, ¿verdad?
quizás hay hermanos que están aquí de meses, pero están perseverando. Significa que la semilla cayó en buena tierra, ¿verdad? ¿Ya? Pero aquí tenemos que mirar otro aspecto de la palabra del Señor. Que esa semilla, nosotros, a pesar de que la Biblia dice, expresa, ¿no? en el pasaje, el capítulo 23, donde dice que cuando la semilla cayó en buena tierra, empieza a dar fruto del 100 al 60 y el 30 por uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es así. Pero, aquí hay un pero, depende mucho de nosotros que esa semilla tenga un crecimiento normal, se podría decir. Normal es dar un fruto al 100% por uno. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros ahora? Nosotros somos la tierra, ¿verdad? Y la palabra del reino es la semilla. Así estamos bien, ¿verdad? La palabra del reino viene a ser la semilla. ¿Que cayó dónde? En nosotros, ¿verdad? En esta tierra, en esta buena tierra que somos nosotros. ¿Cuántos son buena tierra en esta noche? Amén. Dense un fuerte aplauso a ustedes mismos. En buena tierra. Bendito sea el Señor. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿qué yo debo? La pregunta es, ¿qué yo debo hacer para que esta semilla en mí germine, crezca y produzca y dé muchos frutos? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Porque no es solamente vino la palabra y se sembró y allí quedó, no. De allí por allá hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Permitir o hacer que esta semilla no se quede en el tamaño pequeño, ¿verdad? Sino que vaya tomando forma, vaya tomando estatura y al final dé fruto al 100 por uno. Amén. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué tan buena tierra he sido? Si nos ponemos a meditar nosotros el tiempo que tenemos en el Señor y podemos preguntarnos a nosotros mismos qué tan buena tierra he sido, qué tan buena tierra soy hoy en la actualidad y qué tan buena tierra voy a ser en el futuro, porque la vida de un creyente, la vida del Hijo de Dios es vivir el presente pero mirando al futuro. Amén. Amén. Vivir el presente mirando al futuro, pensando a dónde puedo llegar o a dónde Dios me puede llevar a mí en el futuro. Esa es una pregunta que nos la hacemos cada uno de nosotros. Amén. Podemos ser buena tierra. Podemos ser buena tierra y estamos perseverando con luchas, con todo, ¿verdad? Pero estamos creciendo como buena semilla, estamos creciendo. ¿Tenemos proyectos de crecimiento al futuro? ¿O solo estamos viviendo la vida cotidiana, la vida cristiana diariamente? Como dicen los comerciantes, ahora estamos trabajando para el diario, ¿verdad? ¿Estamos viviendo, haciendo provisión para el futuro, pensando en el futuro, o solo estamos viviendo diariamente? Amén. Amén. Cuando vivimos diariamente, estamos vivimos una vida egoísta, porque solo pensamos en nosotros, solo pensamos en nuestro bienestar, solo pensamos en nuestra provisión, solo pensamos en lo que puedo yo tener hoy. Pero cuando vivimos nosotros una vida del presente con mira al futuro, estamos todos los días planificando, estamos todos los días pensando, ¿qué puedo hacer hoy para Dios? ¿En qué Dios me puede usar en este día? Cuando en las mañanas, yo tengo mi devocional en las mañanas, mi tiempo de oración, yo le pregunto a Dios, muchas veces le digo, Señor, no sé en qué te vas a glorificar hoy a través de tu siervo. No sé con quién voy a hablar, a quién le voy a predicar, no sé a dónde me vas a llevar hoy. Pero aquí estoy, Señor, todos los días, presentándome para su servicio, para hacer algo en la obra del Señor, en el reino. Entonces tenemos que mirar siempre al futuro, hacia adelante. Y lo primero que se me viene a mí a la mente, yo creo que esto debería ocurrir con todos los creyentes.
se me viene a la mente el arrebatamiento de la iglesia. Y digo, Señor, cuánta gente que no conoce tu palabra, Señor. Cuántas familias que tenemos y todavía no conocen tu palabra. Y el deber de nosotros, si no podemos llegar a ellos, orar por nuestra familia. Amén. Amén. La oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Amén. Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Que nos hacemos individualmente nosotros. ¿Qué tan buena tierra soy? Amén. Si se han preguntado, ¿qué tan buena tierra soy con esa semilla de Dios en mi corazón? ¿Qué tan buena tierra he sido y puedo ser? ¿La estoy dejando regar? ¿La estoy dejando abonar? ¿La estoy dejando cuidar, cultivar? ¿Qué hay en esta tierra? ¿Qué hay que está estorbando mi crecimiento? Porque si nosotros no tenemos crecimiento, es porque algo está ocurriendo en nosotros. Podemos ser buena tierra. Podemos haber sido buena tierra. Y podemos ser buena tierra en el presente. Y cuando esto ocurre, en nuestra mente no es la idea de dejar los caminos del Señor, no va a llegar. No va a llegar. Pero tampoco hay un crecimiento, no hay un avance. ¿Qué está pasando? Entonces yo tengo que autoanalizarme y verme yo mismo en el espejo. ¿Qué me falta hacer o qué no estoy haciendo? Revisar. Por ejemplo, si tenemos falta de perdón, si alguien me ofendió o hay algún problema familiar particular y de pronto no he perdonado, no he pedido perdón a Dios alguna ofensa que hice con tal o cual persona o hermano, qué sé yo, eso va a impedir un crecimiento. Amén. Eso va a ser una piedra que va a impedir que esa raíz coja fuerza. Y ese trabajo es del enemigo. Usted sabe cuál es el enemigo, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, ¿sabe cuál es, verdad? Satanás, ¿verdad? Y él va a impedir, va a tratar de detener ese crecimiento, el crecimiento de esa semilla, esa palabra, en su corazón. ¿Qué puede detener el crecimiento de un creyente? La falta de perdón, el orgullo, el celo, hermano, en los hogares, el celo del esposo, el celo de la esposa. Eso impide el crecimiento espiritual en la familia. El celo e incluso dentro de la iglesia, en las directivas, hay celo. Hay celo, hermano. Parece que fuera algo de no creer, pero hay celo dentro de las directivas. Y yo no sé cómo no nos damos cuenta que eso impide un crecimiento. Eso impide que Dios se mueva de una manera poderosa en la labor que se está realizando. El celo pastoral, también hay celos pastorales. Pastores que celan a sus ovejas, que no pueden verlos con un poquito de crecimiento porque ya están celándolos. Hermanos, hay iglesias que celan a sus ovejas. Y eso es terrible, hermano. Y eso impide que haya un crecimiento espiritual tanto en la iglesia como en la vida personal. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios en nuestra iglesia creo que no hay eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Es que hay un pueblo que ora. Hay un pueblo que está clamando, que está orando a Dios todos los días para que el enemigo no se infiltre de esa manera, ¿verdad? Problemas yo creo que hay como en todas partes, ¿verdad? Pero son problemitas que se los puede solucionar de una manera más fácil. Entonces, hay muchas cosas que pueden impedir el crecimiento de la semilla que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Que es su palabra. Muchas cosas pueden impedir. Y nosotros como hijos de Dios, como tierra fértil, tenemos que estar dispuestos a dejarnos pulir, dispuestos a dejarnos moldear. Que cuando Dios nos habla a través de su palabra, recibir esa palabra, recibir esa amonestación, esa enseñanza que me va a dar crecimiento espiritual. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué cosa hay o qué es lo que un creyente debe hacer para mantener una vida
espiritual floreciente. ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe dejar de hacer? Orar. Orar. Amén. Orar. ¿Qué más? Leer la Biblia. Leer o estudiar la palabra, ¿verdad? Estudiar la palabra. Ayunar. Estudiar la palabra. Tenemos el orar y orar sin cesar. O solamente oramos para la comida, para cuando nos levantamos. Orar sin cesar. Orar sin cesar, ¿verdad? Sí sabe lo que significa orar sin cesar, ¿verdad? Significa que todo el tiempo estamos conectados con Dios. Queremos que esta semilla dé fruto al 100 por uno. Tenemos que mantenernos conectados con el sembrador. Tenemos que mantenernos conectados con el que da el crecimiento. Y el que da el crecimiento se llama Dios. Amén. Se llama Dios. Y Él ha establecido por su palabra que nosotros, para tener un crecimiento espiritual adecuado, amén, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, es la oración. Amén. La oración. Y les cuento, hermano, es donde más ataca el enemigo. Escucha lo que le digo. Ese es el área donde más usted va a sentir ataque del enemigo. Él va a tratar, él va a impedir por todos los medios, impedir que usted doble su rodilla diariamente. Le pondrá pretextos, caerá el sueño como nunca antes le ha caído el sueño. En fin, pasarán muchas cosas y él tratará en sí de que usted no doble rodillas todos los días en la mañana. Amén. ¿Cuál es el horario que nosotros debemos darle a Dios primero? La mañana. Todos están conmigo, la mañana, ¿verdad? ¿Por qué la mañana? ¿Por qué la mañana? Darle gracias a Dios por ese nuevo día de vida que nos da. Bueno, hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero nosotros debemos darle a Él la primera hora de la mañana, porque a Dios debemos darle lo primero. Amén. Los primeros minutos, los primeros segundos, la primera hora de la mañana para Dios. Amén. Cuando nosotros practicamos este principio, yo le aseguro, hermano, que el diablo podrá tirarse de cabeza y de espalda y de lo que sea, y usted no va a dejar eso. Amén. Y usted todos los días va a tener ese tiempo para su Dios, para mi Dios. Esto es tuyo, Señor. No hay quien lo interrumpa, no hay quien me lo quite. Señor, yo estoy todavía acostado, yo ya estoy orando al Señor. Me levanto y continúo, me pongo de rodillas, pero yo ni bien abro los ojos, ya mi pensamiento es Él. Mi pensamiento es Dios. Mi pensamiento es darle lugar a Dios en las primeras horas de la mañana. Entonces, tenemos la oración. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, obviamente que el Espíritu Santo es el que nos va a motivar. Cuando usted es motivado a orar a Dios en las mañanas, hermanos amados, no es usted, no es la carne, no es su yo, es el Espíritu Santo. Téngalo muy en claro cuando usted tiene ese deseo y ese pensamiento de orar en la mañana. No es ninguna otra cosa natural o humana que se lo está mencionando o se lo está recordando. Es el Espíritu Santo de Dios que está en su vida. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque es el Espíritu Santo quien ha sido encargado de transportarnos a nosotros a la presencia de Dios. Gloria a Dios. No hay otro mecanismo. No espere de esta carne doblegarse ante Dios. Jamás la carne se va a doblegar ante Dios, mientras no sea el Espíritu Santo quien la doblegue. Amén. Sin el Espíritu Santo, esta carne lo que va a querer es ofender a Dios. Lo que va a querer es pecar. Lo que va a querer es agradarse a sí misma. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida del creyente, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la presencia de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es encargarse de llevarnos a nosotros ante su presencia. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos llegar a la presencia de Él. ¿Sabe por qué? Porque eso es Él. Él es Espíritu
Santo. Amén. Y lo espiritual se relaciona con lo espiritual. Entonces, nosotros tenemos esa ayuda tan grande en nosotros y tenemos que aprovecharla todo el tiempo. Decía alguien, tenemos que darle todo el trabajo que podamos darle al Espíritu Santo. Porque si nos damos cuenta, a la luz de la palabra, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador. El Espíritu Santo de Dios es nuestro protector. El Espíritu Santo de Dios es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que ora y reprende al diablo cuando es de reprenderlo. El Espíritu Santo de Dios es el que intercede por nosotros ante el Padre para otorgarnos la salud, la sanidad, en algún momento que estemos nosotros necesitando la salud. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a solucionar los problemas que tenemos aquí en este mundo. El Espíritu Santo es el que nos aconseja. El Espíritu Santo es el que nos lleva a estudiar la palabra. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la iglesia. No crea que cuando usted siente ganas de ir a la iglesia es porque esta carne quiere ir. No, es porque el Espíritu Santo de Dios está en usted y le dice tienes que ir. El Espíritu Santo está siempre en nosotros para animarnos, para llevarnos a la presencia de Dios. Una de las primeras cosas a las que fuimos llamados nosotros como iglesia es a ser santos. Amén. A ser santos. Ese es el primer llamado de Dios a nosotros, a buscar la santidad. ¿Por qué razón? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Y cómo Dios puede usar un vaso sucio, un vaso contaminado, un vaso que todavía se relaciona con el pecado, un vaso que todavía se relaciona con el mundo, un vaso que todavía no se ha despojado de la basura que hay en su mente? ¿Sabía usted que creyentes, aún habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, todavía no se han despojado de cosas de su mente, de la basura que hemos traído del mundo y que está almacenada aquí en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, y no nos hemos despojado de todo aquello? Entonces, estas cosas son las que impiden el crecimiento espiritual en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Por eso es que vemos creyentes que pasan años y años y años y no hacen nada. No hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar allí? Que no ha habido crecimiento. Una semilla que está sembrada lógicamente allí, sí, está allí, pero no ha crecido. Entonces tenemos que, si hay interés en contribuir en algo para el reino de Dios, entonces yo me voy a preocupar y voy a decir, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Soy yo o hay algo en mí que todavía está molestando y que no he podido dejar? Entonces tenemos que autoanalizarnos y de esta manera pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos, como dice Pablo, de todo peso, de todo pecado que asedia nuestra vida. El pecado pasado del mundo lo tenemos aquí en la cabeza, almacenado. Nuestra cabeza, nuestro cerebro es como una computadora. Tenemos aquí guardado, almacenado, tantas cosas. ¿Y cómo nosotros podemos ir quitando eso? Estudiando la palabra, orando a Dios, cantando alabanzas, buscando siempre la presencia de Dios. Y todas esas cosas van a irse haciendo humo adentro de nosotros, neblina. O sea, ya eso va quedando para el olvido. Amén. Amén. Sea bendito el Señor. Entonces sí estamos, ¿verdad? Estamos interesados en dar crecimiento a esta semilla, ¿verdad? Amén. Queremos dar fruto al 100, al 60, al 30, pero queremos dar fruto, ¿verdad, hermano? Amén. Estamos en un tiempo tan complicado, tan difícil, como lo dije la vez pasada. No sé si decir, hemos tenido el privilegio, o de pronto decir hemos tenido, qué sé yo creo que no estaría bien decir la mala suerte, yo creo que no, pero yo creo que más bien hemos tenido el privilegio de en este tiempo nosotros poder ver cumplirse la profecía de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y estamos viendo con nuestros ojos el cumplimiento de la palabra de Dios en todo lo que se relaciona
a los misterios y a las profecías bíblicas dadas a través de todos los tiempos. Y esto debe ser motivo y razón suficiente para que nosotros nos metamos, como siempre lo he dicho, meternos de cabeza en las cosas de Dios, comenzar a buscar las cosas de arriba. Amén. Amén. Porque la vida del creyente es una vida de relación. Amén, hermanos. La vida cristiana es una vida relacional. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos relacionemos con Él. ¿A través de qué? De la oración, ¿verdad? De la oración y el estudio de la palabra de Dios. Esa es la manera como Dios nos pide o quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros no estamos orando a un ídolo muerto. Nosotros estamos orando a un Dios vivo. Estamos conversando con un Dios que vive, un Dios que es real. Amén. Un Cristo que murió en la cruz ciertamente, pero al tercer día venció la muerte y resucitó y está sentado a la diestra de Papá Dios en el cielo, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y su Espíritu Santo aquí en la tierra y en nuestra vida, llevándonos hacia la patria celestial. Amén. Entonces tenemos que relacionarnos con Dios. Amén, hermanos. Busquemos más de Dios. Recinto, hay mucho que hablar de lo que es el sembrador, lo que Dios nos habla a través de la semilla. Amén. Nosotros somos tierra donde fue sembrada la semilla de Dios, que es la palabra. Permitamos que ese sacrificio en la cruz no sea en vano. Amén. Aquí estamos nosotros, fruto de ese sacrificio. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. El tiempo se va volando, hermanos. Parece que he hablado poquito, pero creo que me excedo el tiempo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, yo siempre he dicho, hermano, y yo sé que a veces decimos nosotros, Dios es un Dios de orden. Por supuesto que es de orden. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios ministra y dirige, yo creo que debemos también respetar eso, ¿verdad? Amén, hermanos. Padre bueno, te damos gracias en esta noche por su palabra, mi Dios. Gracias porque en mí, oh Dios, depositó esa semilla y en cada uno de mis hermanos que en esta noche están aquí, Padre, dando fiel testimonio de que ha caído en buena tierra, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todas estas semillas aquí en esta noche. Permita, Dios mío, que podamos crecer y podamos dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, Padre. Mi Dios, si hay algo que estorbe, si hay alguna piedra, si hay alguna basura, si hay algún pecado, si hay alguna cosa mala que esté impidiendo el crecimiento, que esté impidiendo el dar frutos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre bueno, que sea usted quitando, Padre, todos esos obstáculos, todos esos impedimentos, y que podamos, Dios mío, de ahora en adelante, Padre, comenzar a dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Ayúdenos, mi Dios, a través de su Espíritu Santo. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, y le damos gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por todo lo que usted ha hecho en nosotros. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso. Gracias a Dios por la santa y bendita palabra de Dios. Y ahora vamos a recoger la ofrenda.